Buenas noches. Siendo las 20 horas del 6 de marzo de 2019, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, la magistrada Claudia Díaz Tablada y el magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 11 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, secretario. Compañera magistrada y magistrado, se encuentran a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretario Onofre García Salomé, le solicito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 22, 33 y 37, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta conjunta con los proyectos de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 22, 33 y 37, todos del año en curso, promovidos por Luciano Cruz Contreras, Héctor Solano Hernández y Ernesto Hernández de la Luz, ostentándose como agentes y subagentes de diversas congregaciones de los municipios Villa Aldama y Las Vigas de Ramírez, Veracruz, quienes controvierten la omisión de dichos ayuntamientos de otorgarles una remuneración económica respecto de las responsabilidades que tienen como servidores públicos auxiliares. La ponencia propone declarar fundado el agravio relacionado con la omisión de los ayuntamientos responsables de otorgarles una remuneración proporcional a las responsabilidades de los actores como servidores públicos auxiliares. Lo anterior, dado a lo previsto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo referido en el artículo 82 de la Constitución Política Local, donde se reconoce que todo servidor público recibirá una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión. Por lo tanto, les asiste la razón al reclamar una remuneración por la función que desempeñan. En ese sentido, en el proyecto se propone que sean los ayuntamientos en el ámbito de sus atribuciones los que determinen dichas remuneraciones a los actores, con base en su disponibilidad presupuestal y atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto público, así como a los parámetros establecidos en el recurso de reconsideración 1485 de 2017, resuelto por la Sala Superior del máximo órgano jurisdiccional en la materia electoral. Por estas y demás consideraciones que se expresan en los proyectos de sentencia, es que se propone ordenar a los ayuntamientos de Villaldama y Las Vigas de Ramírez, así como vincular al Congreso del Estado, todos de Veracruz, para dar cumplimiento a lo antes referido. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿están a su consideración los proyectos de cuenta? De no existir intervenciones, solamente, magistrados, si me permiten, en congruencia con la postura que yo he sostenido sobre los diversos asuntos de agentes y subagentes municipales que hemos resuelto en este pleno, por ejemplo, en los relativos a los expedientes TEP JDC 278, 280 del 2019 y el 9 y el 13 también de este año,
Yo he manifestado mi preocupación por la cuestión de proteger de forma integral el derecho a la remuneración de estos servidores públicos. Y mi postura ha sido de que tenemos que advertir que para dar esa protección integral hay que evidenciar la existencia de una omisión legislativa por parte del Congreso del Estado de Veracruz. En esa medida, señores magistrados, para no volver a repetir las consideraciones que he sostenido, entre otros asuntos, los que ya mencioné, pero además el JS 257, el 258, 259, 261, 62, el 63, el 76, el 78, el 79 y el 80, que ya son sentencias de este tribunal, pues me remitiría justamente a esas consideraciones en el sentido de que debe vincularse al Congreso del Estado de Veracruz para que legisle en breve término sobre la necesidad de establecer de manera expresa el derecho a la remuneración por parte de estos servidores públicos. Igualmente, pues no comparto que solo se exhorte para el cumplimiento, sino que se vincule tanto al ayuntamiento como al citado órgano legislativo para efectos de dar eficacia a nuestra decisión. Por estas razones, señores magistrados, en los proyectos que se someten a nuestra consideración, el 22, el 33, el 37 de este año, todos juicios ciudadanos, enuncio que emitiría un voto concurrente de ser aprobado en sus términos. No sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. También a favor de los proyectos de la magistrada en los términos que lo presenta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los proyectos de cuenta en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 22, 33 y 37, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 22 y 33, ambos de este año, se resuelve en cada uno de ellos. Primero, se declaran fundadas las omisiones de la responsable de reconocerles y, consecuentemente, otorgarles a los actores una remuneración por desempeño como agentes municipales de las congregaciones La Soledad y Cruz Blanca, ambas pertenecientes al municipio de Villa Aldama, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, dar cumplimiento a las presentes sentencias en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia respectivamente. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en las presentes sentencias y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración a los agentes y subagentes municipales por el ejercicio del cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 37/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de reconocerle y consecuentemente otorgarle al actor una remuneración por el desempeño como agente municipal de la congregación Toxtlacoaya, perteneciente al municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, dar cumplimiento a la presente ejecutoria en términos de lo señalado en el apartado de efectos de la sentencia. Tercero, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones contemple en la Ley Orgánica del Municipio Libre la remuneración de los agentes y subagentes municipales para el ejercicio del cargo. Secretario Jezreel Oseas Arenas Camarillo, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 28 y 39, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado.
Me permito dar cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 28 de este año, promovido por José Roberto Pérez Molina en su calidad de agente municipal de la comunidad Pueblo Nuevo, municipio de José Azueta, Veracruz, quien viene inconformándose por la omisión del ayuntamiento mencionado de otorgarle una remuneración como servidor público, el pago retroactivo desde el 1 de mayo de 2018, mes en que ingresó en el cargo, y el establecimiento de una remuneración no menor a 2 días de salario mínimo vigente. A consideración de esta ponencia, es fundado el agravio relativo a la omisión del ayuntamiento de otorgar una remuneración económica, toda vez que si se considera servidor público de éste al estarse desempeñado como agente municipal. Infundado el agravio relativo al pago retroactivo solicitado, toda vez que en el presupuesto de egresos 2018 del ayuntamiento responsable no se observa ningún tipo de remuneración para éste, por lo que no puede ordenársele pagar al actor cantidad alguna por dicho concepto, máxime que el inconforme desde que ingresó al ejercicio del cargo estuvo en condiciones de solicitar al ayuntamiento la modificación del presupuesto o controvertirlo desde esa fecha ante este tribunal, cuestión que no realizó. Y por último, inoperante el agravio relativo al monto como remuneración de no menor a 2 días de salario mínimo vigente, ya que tal determinación corresponde al ayuntamiento, esto atendiendo al pleno respeto de la autonomía del órgano responsable en términos del artículo 115 de la Constitución General. De tales consideraciones, se determina que en pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal, el Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, emprenda un análisis de su disposición presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos programado para el ejercicio 2019, de modo que se contemple en la planilla del personal, así como en el tabulador desglosado, el pago de una remuneración al actor, misma que deberá cubrirse a partir del 1 de enero de 2019, vinculándose al Congreso del Estado para que con base en la propuesta de modificación y conforme a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término. A continuación, doy cuenta con el proyecto relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 39 de este año, promovido por Sergio Anselmo Monfil Jiménez, en su calidad de agente municipal de la comunidad El Llanillo, municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, quien viene inconformándose por la omisión del ayuntamiento mencionado de otorgarle una remuneración como servidor público, el pago retroactivo desde el 1 de mayo de 2018, mes en que ingresó en el cargo, el establecimiento de un salario mensual entre 7 y 9 mil pesos, así como el pago de las erogaciones que ha cubierto por el cumplimiento de sus obligaciones. A consideración de esta ponencia, es fundado el agravio relativo a la omisión del ayuntamiento de otorgar una remuneración económica, toda vez que sí se considera servidor público de éste al estarse desempeñando como agente municipal. Infundado el agravio relativo al pago retroactivo solicitado, toda vez que en el presupuesto de egresos 2018 del ayuntamiento responsable no se observa ningún tipo de remuneración para éste, por lo que no puede ordenársele pagar al actor cantidad alguna por dicho concepto, máxime que el inconforme desde que ingresó al ejercicio del cargo estuvo en condiciones de solicitar al ayuntamiento la modificación del presupuesto o controvertirlo desde esa fecha ante este tribunal, cuestión que no realizó. Y por último, inoperantes los agravios relativos al pago de erogaciones que ha cubierto el enjuiciante, así como el relativo al monto de salario entre 7 y 9 mil pesos, toda vez que respecto al pago de erogaciones que pretende, en su argumentación el actor no refiere en concreto ni comprueba los gastos que a su decir ha erogado y cómo esto ha afectado en su derecho político electoral en su vertiente de ejercicio al cargo. Además de que, en el sumario no hay elementos probatorios que permitan avalar sus genéricas aseveraciones. Y por cuanto hace al monto mensual que pretende como sueldo, corresponde su determinación al ayuntamiento responsable, esto atendiendo al pleno respeto de la autonomía del órgano responsable en términos del artículo 115 de la Constitución General. De tales consideraciones, se determina que en pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal, el Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, emprenda un análisis de su disposición presupuestal que permita formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al presupuesto de egresos programado para el ejercicio 2019, en el que se contempla el pago de una remuneración al actor, misma que deberá cubrirse a partir del 1 de enero de 2019, vinculándose al Congreso del Estado para que con base en la propuesta de modificación y conforme a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Muchas gracias, secretario.
Señora magistrada, señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Magistrado, si me permiten, y para no reiterar ya lo mencionado en los asuntos que ya hemos resuelto en esta fecha y que ahora son sentencia, me remitiría a las consideraciones que vertí en los JS 22, 33 y 37 para reproducirlas en estos JS 28 y 39 que pone a nuestra consideración el magistrado Sigala respecto de la necesaria vinculación al Congreso del Estado en el sentido de que legisle en breve término sobre el tema de la remuneración de los agentes y subagentes municipales por tanto, de aprobarse en los términos que se propone, pues anunciaría también votos concurrentes. Es cuanto, magistrados. Si no hay otra intervención, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos y en sus términos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor de los asuntos de cuenta, en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 28 y 39, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de usted, magistrado presidente, en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 28/2019 se resuelve. Primero, se declaran fundados por una parte, infundados e inoperantes por otra, los agravios expuestos por la parte actora. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, proceda en los términos que se indican en la consideración séptima de esta sentencia. Tercero, se conmina al Ayuntamiento de José Azueta, Veracruz, que en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus funciones. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que, en el ámbito de sus atribuciones, tanto en la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, contemple el derecho de los agentes y subagentes a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 39/2019 se resuelve. Primero, se declaran fundados por una parte, infundados e inoperantes por otra, los agravios expuestos por la parte actora. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, proceda en los términos que se indican en la consideración sexta de esta sentencia. Tercero, se conmina al Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, que en lo subsecuente se conduzca con diligencia en el ejercicio de sus funciones. Cuarto, se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para dar cumplimiento al ordenado en la presente sentencia y se le exhorta para que en el ámbito de sus atribuciones, tanto en la Constitución local y la Ley Orgánica del Municipio Libre, contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo. Secretario Osvaldo Erwin González Arriaga, de cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 34 y 38, ambos de este año, turnados a la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con los juicios ciudadanos TEP-JDC 34/2019 y TEP-JDC 38/2019, promovidos respectivamente por José Santos Hernández Lara, agente municipal de la Congregación Benito Juárez del municipio de Villa Aldama, Veracruz, y por José Manuel Montiel Hernández, subagente municipal de la Congregación El Alto San Francisco, perteneciente al municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz. Ambos en contra de la omisión de otorgarles una remuneración por los cargos que ejercen, imputables a los ayuntamientos de esos municipios. En esencia, la ponencia propone declarar fundados tales disensos, pues no se observa que los ayuntamientos responsables les otorguen algún concepto de remuneración por sus funciones, lo que resulta contrario a los artículos 127 de la Constitución Federal y 82 de la Constitución Local, pues al ser servidores públicos municipales, tienen derecho a recibir una remuneración, la cual debe estar debidamente presupuestada
por el ayuntamiento en cita. Al respecto, como efectos para reparar el orden constitucional violado, se debe ordenar a los ayuntamientos responsables fijen y paguen una remuneración para los actores, modificando sus respectivos presupuestos de egresos de 2019, la que deberá ser cubierta desde el 1 de enero de esta anualidad. Además, se propone vincular al Congreso del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, en breve término, legisle para que se contemple el derecho de los agentes y subagentes municipales a recibir una remuneración y su correspondiente presupuestación por parte de los ayuntamientos y así lograr una plena efectividad del mismo. Por cuanto hace a la petición de los actores para que se les pague la remuneración correspondiente al ejercicio 2018, tal motivo de agravio se propone infundado, en virtud de que en el presupuesto de egresos de esa anualidad no se previó remuneración para ningún agente y subagente municipal. Por otro lado, los inconformes también hacen valer que los ayuntamientos responsables deben reponer los gastos económicos erogados con motivo del desempeño de su función, disenso que se propone como inoperante, porque los actores no refieren en concreto los gastos que dicen haber erogado y cómo ello pudo haber afectado su derecho político electoral en su vertiente de ejercicio al cargo. Además, que en el sumario no hay elementos probatorios que permitan avalar sus aseveraciones. Finalmente, en los juicios ciudadanos, los actores solicitan se le ordene al ayuntamiento el pago de un sueldo en un parámetro de 7,000 a 9,000 pesos mensuales, disenso que se propone inoperante, pues a consideración de esta ponencia, tales pretensiones no pueden ser acogidas, ya que este tribunal carece de facultades para ordenar a los ayuntamientos que fijen una remuneración en esos términos, en respeto a su autonomía municipal, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Federal. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario, magistrada, magistrado. Están a su consideración los asuntos de cuenta. Bien, yo quiero hacer mención respecto al juicio ciudadano 34 y 38 del presente año. Y bueno, y si bien coincido con el sentido de los proyectos, lo cierto es que señalo que presentaré un voto concurrente respecto a que considero innecesario el estudio de inconstitucionalidad que se realiza en el proyecto por omisión legislativa. Esto porque en un primer momento, bueno, el Congreso del Estado no está señalada como autoridad responsable. Además, este no fue un motivo de agravio, por tanto no forma parte de la litis. Por tanto, considero que resulta innecesario un estudio de omisión legislativa por parte del Congreso del Estado. Así, un pronunciamiento de inconstitucionalidad considero que resulta ser excesivo y cuando más lo que se podría realizar al Congreso del Estado es un exhorto a fin de legisle respecto a la remuneración a las que tienen derecho de recibir los agentes y subagentes municipales. Bien. Muchas gracias, magistrado. Señor magistrado Sigala. Sí, muy buenas noches. Pues bien, para efecto de no ser redundante y no alargar mucho mi participación, yo concuerdo con la señora magistrada y también, aunque estoy a favor del sentido de los juicios ciudadanos números 34 y 38, también emitiría un voto concurrente en el mismo sentido, porque creo que la omisión legislativa no es un tema del que se vengan doliendo o es un tema del que tengamos que resolver. Muchas gracias. Gracias, magistrados. Bueno, pues yo solamente reiteraría que ya están muy claras las posturas en este tema y, bueno, en solamente también precisar que el Congreso del Estado de Veracruz, efectivamente, en estos casos no ha sido señalado como autoridad responsable, sin embargo, sí es una autoridad a la que estamos vinculando para ciertos efectos y, por tanto, creo que está obligada a cumplir con nuestra determinación. Ese es justamente el carácter vinculante que no consigue el exhorto que se propone. Un exhorto, pues primero no tiene un fundamento jurídico en nuestra legislación para que lo podamos hacer al Congreso del Estado y segundo, me parece que carece de eficacia para lograr justamente que se proteja integralmente el derecho fundamental de quienes vienen como actores. Ahora bien, también los jueces electorales definitivamente tenemos la obligación de cuidar la constitucionalidad y convencionalidad de los actos
y omisiones de las autoridades, y me parece que la mejor manera pues es hacernos cargo en un estudio de constitucionalidad, y si en este caso hay omisiones, en estos casos hay omisiones por parte del Congreso, pues hay que precisarlas y señalarles también una acción, un deber de hacer para poder restituirlos en el goce político electoral que se estima violentado. Por estas razones, magistrados, es que sostendría en sus términos las propuestas. Si no hay otra intervención, señor secretario, le pido que tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor del juicio ciudadano número 34 y también del juicio ciudadano 38, pero presentaré voto concurrente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de la cuenta, también con la particularidad que emitiré votos concurrentes en los juicios ciudadanos número 34 y 38 de este año. Magistrado presidente José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Al ser mi consulta con los proyectos presentados, secretario, en los términos de mi participación, en sus términos. Magistrado presidente, los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 34 y 38, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos con la emisión de los votos concurrentes anunciados por parte de la magistrada Claudia Díaz Tablada y del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar en cada uno de los juicios ciudadanos de cuenta. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 34/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión de la responsable de otorgarle al actor una remuneración por el desempeño como agente municipal de la congregación Benito Juárez, perteneciente al municipio de Villa Aldama, Veracruz. Segundo, se ordena al Ayuntamiento de Villa Aldama, Veracruz, y se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, procedan en los términos que se indican en el considerando quinto de esta sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 38/2019 se resuelve. Primero, se declara fundada la omisión del Ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, de fijar en el presupuesto de egresos 2019 a favor del actor una remuneración por el desempeño de su cargo como subagente municipal. Segundo, se ordena al ayuntamiento responsable y se vincula al Congreso del Estado de Veracruz, procedan en los términos que se indican en el considerando quinto de la presente sentencia. Secretario General de Acuerdos, dé cuenta con los asuntos restantes sometidos a la consideración de este Pleno, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. En primer lugar, me permito dar cuenta conjunta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TEP-JDC 23-2019 y TEP-JDC 35-2019, ambos turnados a la ponencia a cargo de la magistrada Claudia Díaz Tablada, el primero de ellos promovido por la ciudadana Erika Hernández Alonso y el segundo promovido por el ciudadano Roberto Rafael Armas Domínguez, respectivamente, ostentándose como subagentes de distintas congregaciones del municipio de Villa Aldama, Veracruz, quienes controvierten la omisión del ayuntamiento de otorgarles una remuneración económica respecto de las responsabilidades que tienen como servidores públicos auxiliares. En el proyecto de cuenta se propone desechar de plano las demandas al actualizarse la causal de improcedencia relativa a la falta de legitimación por parte de los actores, establecida en el artículo 378, fracción tercera del Código Electoral para el Estado de Veracruz. Lo anterior, en razón de que los accionantes promueven los juicios como subagentes municipales de las congregaciones La Soledad y Cruz Blanca, ambas del municipio de Villa Aldama, Veracruz. Sin embargo, de las constancias que obran en auto se advierte que ostentan la calidad de suplentes, por lo que en ese sentido solamente cuentan con una expectativa de derecho respecto a la prerrogativa de recibir una remuneración, pues ésta se encuentra condicionada a que ejerzan el cargo público. Por estas y demás consideraciones que se expresan en los proyectos de sentencia, es que se propone desechar de plano las demandas. Enseguida, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave TEP-JDC 59-2019, turnado a la ponencia del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovido por Isidro Antonino Tomás, Rómulo Martínez Fernández, Braulio Cosme Viveros, Nicolás Prisciliano Juan y José Alfredo Garrido Olmos, en contra de la omisión del Ayuntamiento de Playa Vicente, Veracruz, de otorgarles una remuneración por sus funciones como agentes y subagentes municipales
de diversas localidades pertenecientes al referido ayuntamiento. En el proyecto de cuenta se propone tener por no presentado el juicio ciudadano, toda vez que en autos constan los escritos signados por los actores del juicio ciudadano, recibidos el 6 de marzo del presente año en la oficialía de partes de este Tribunal Electoral, por los que manifiestan que se desisten de la acción objeto de la controversia que nos ocupa por así convenir a sus intereses. Asimismo, de las actas de comparecencia levantadas en la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal Electoral se advierte que los actores comparecen a ratificar los escritos de desistimiento señalados, lo que genera certeza a este órgano jurisdiccional que efectivamente era voluntad de los actores desistirse a su entero perjuicio de la acción objeto de la controversia planteada en el juicio ciudadano que nos ocupa. En consecuencia, se propone tener por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en términos del artículo 124, fracción tercera del reglamento interior de este Tribunal Electoral. Por último, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave TEP-JDC 62-2019, turnado a la ponencia del magistrado presidente José Oliveros Ruiz, promovido por Adalberto Valencia Rojas en contra del presidente del Comité Directivo del Partido Acción Nacional en Veracruz, porque a su decir, de manera extraoficial se le informó que ya no es presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Naulinco, Veracruz, y que hasta el momento no se ha convocado a elecciones ni se le ha notificado del cambio del comité. En el proyecto de cuenta se propone declarar improcedente el juicio ciudadano intentado por el actor y en consecuencia reencausar el escrito de demanda y anexos a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional, al estimarse que, con independencia de cualquier otra causa que se pudiera derivar, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 377 y 402, último párrafo del Código Electoral del Estado de Veracruz, en virtud de que el acto impugnado carece de definitividad y firmeza. En efecto, las características de definitividad y firmeza se traducen en la necesidad de que el acto que se combate ya no sea susceptible de modificación o reparación alguna, o bien requiera la obligada intervención posterior de algún órgano diverso para que adquiera tales calidades, a través de algún procedimiento o instancia que se encuentren previsto en la legislación aplicable o en la normativa interna de un partido, lo que en el caso no aconteció, pues el actor, previo a acudir a esta instancia jurisdiccional, no agotó el medio intrapartidario previsto en las normas internas de su partido. Por lo tanto, se estima procedente recausar la demanda del presente juicio ciudadano para que la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional sustancie y resuelva conforme a sus atribuciones en los términos precisados en el proyecto de resolución sometido a consideración de este Pleno. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Muchas gracias, secretario. Señora magistrada y señor magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. De no existir intervenciones, señor secretario, tome la votación de los asuntos, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a la magistrada y a los señores magistrados. Magistrada Claudia Díaz Tablada. A favor de los proyectos. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. Con la totalidad de los asuntos de cuenta, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, números 23, 35, 59 y 62, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 23/2019 y 35 también de este año, se resuelve en cada uno de ellos. Único, se desechan de plano las demandas de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentadas respectivamente por la ciudadana Erika Hernández Alonso y por el ciudadano Roberto Rafael Armas Domínguez. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 59/2019 se resuelve. Único, se tiene por no presentado el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos por los actores quienes se ostentaron como agentes y subagentes municipales de diversas localidades pertenecientes al municipio de Playa Vicente, Veracruz. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 62/2019 se resuelve. Primero, es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Adalberto Valencia Rojas por las razones establecidas en el considerando segundo de la presente resolución.
Segundo, se reencausa el medio de impugnación a juicio de inconformidad previsto en la normativa interna del PAN por las razones establecidas en los considerandos tercero y cuarto de este fallo. Tercero, previa copia certificada que se deje en el archivo jurisdiccional de este tribunal de la totalidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, envíense los originales atinentes a la Comisión de Justicia del PAN. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 20:37, se da por concluida.